Buenos días, bienvenidos. Es bueno ver sus caras sonrientes en esta mañana. Músicos, gracias por dirigir la alabanza en esta mañana. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado haciendo de Segunda de Pedro. Hoy vamos en el tercer capítulo y particularmente a la luz del capítulo 2 que acabamos de terminar, hoy nos vamos a enfocar en por qué es que Dios es tan apasionado en que su palabra sea proclamada y protegida de ser cambiada. ¿Por qué es que Dios quiere proteger la palabra y preservar la palabra y proclamarla? Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta palabra por la cual tú tienes tanta pasión, esta palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que tu palabra impacte nuestras vidas hoy y que tú cumplas el propósito que tienes para nosotros a través de ella. Te pido que hables a través de mí, me rindo como vaso para que tú me des tus palabras y para que tú seas glorificado a través de lo que hablemos, de lo que pensemos, Señor. Te pedimos que salgamos de este lugar con el poder de la verdad de tu palabra. Que tú, Señor, seas conocido y seas glorificado entre muchos, y que muchos experimenten el gozo del Señor en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a estudiar Segunda de Pedro, capítulo 3, en contraste con el capítulo 2 que habló acerca de los falsos maestros. El capítulo 3, en contraste, habla acerca de los hijos de Dios y el contraste que hay entre los hijos de Satanás, llamados hijos desobedientes, y ahora como los hijos de Dios son llamados amados por Dios. Segunda de Pedro 3:1 dice: queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con mente íntegra recuerden las palabras. Esta es la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y hace una gran diferencia si lees la palabra pensando o teniendo en mente que esta es la palabra de Dios en lugar de ser una carta de Pablo. Así que este capítulo empieza con la palabra queridos. ¿A quién le llamas querido en tu vida cotidiana? ¿A quién le llamas amado? Esto se hace a personas de tu familia, personas con las cuales tienes una relación. También, si tú llamas a alguien amado o querido, tal vez lo haces para referirte a un hijo. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él nos ve a cada uno como si fuéramos hijo único. Somos sus hijos amados. Ahora dice aquí, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria, es decir, estimularlos para que piensen con una mente íntegra. Nosotros tenemos que
ser recordados una y otra vez qué es lo verdadero, qué es lo correcto, especialmente cuando hemos sido expuestos a tantas mentiras en el mundo. Satanás no quiere que nosotros recordemos este tipo de cosas. Por eso es que es importante que nosotros recordemos una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras acerca de la evolución, por ejemplo? Es una cosa que se nos repite desde hace mucho. ¿Cuántas cosas hemos escuchado acerca de la sexualidad, mentiras que el mundo adopta? Por eso es muy importante que nosotros estemos recordando acerca de las verdades del Señor, para que nadie nos engañe, para que el enemigo no nos engañe con estas mentiras alrededor de nosotros. Por eso es que tenemos que entender y recordar cuáles son las cosas verdaderas de Dios. Una de las cosas por las cuales es muy bueno reunirnos es por eso. Y por eso yo quiero animarlos a muchos de ustedes que estemos juntos, porque que estemos juntos y que estemos recordando la palabra de Dios. Yo quiero recomendarles a muchos de ustedes que están tal vez muy preocupados con las cosas que suceden en este mundo. Bueno, corten a la mitad o de plano dejen de ver noticias o la televisión o cosas que está lleno de mentiras de Satanás y que solamente trae preocupación a nuestro corazón. Y en lugar de eso, lean la palabra, únanse con otros cristianos, alaben al Señor, porque la Biblia nos recuerda una y otra vez de este tipo de cosas, es repetición y repetición. Y particularmente cuando la iglesia está entrando a los últimos días, esta carta de Pedro nos habla acerca de cómo tenemos que repetir estas verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice el verso 1 que está escribiendo esta segunda carta. Y el verso 2 dice, para que recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Y uno de los puntos focales de estas cartas es recordarnos qué está escrito en la Biblia. Verso 3. Ante todo, deben saber esto, o sobre todas las cosas, que en los últimos días vendrán burladores, gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, diciendo, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Muchos cristianos hoy en día, aunque no niegan la segunda venida de Jesucristo, no le dan una prioridad a recordarles a la gente de las cosas que vienen, de la profecía. Aquí está hablando de los últimos días. El verso 3 nos dice que en los últimos días, ¿y qué son los últimos días? Es una era de cumplimiento profético. Estamos entrando en un tiempo de la historia que todas las profecías que ha hablado el Señor tendrán su cumplimiento. Y estamos en un tiempo donde habrá gran actividad entre las fuerzas del enemigo. Habrá mucho engaño,
muchas falsas enseñanzas. Y como Pedro lo enseñó, habrá muchos burladores y personas con malos deseos, con malas enseñanzas. Todas estas cosas juntas es lo que se identifica como los últimos días en las Escrituras. El verso 4 identifica el objetivo de su burla. El objeto de su burla es esta promesa de su venida. Dice, porque nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. A lo largo de los siglos, el Señor ha prometido a través de sus profetas que Él regresará a esta tierra a traer juicio y justicia a esta tierra. La Biblia tiene expresiones como el tiempo del juicio de Jacob o el día del Señor o la tribulación. Jesús nos advirtió en Mateo 24, verso 21 y 22. El capítulo completo es un mensaje profético de Jesucristo. Y el verso 21 dice lo siguiente: porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Es una advertencia muy severa acerca de el juicio que vendrá. Y Dios hace esta promesa a través de todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los burladores se burlan de esta promesa. Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Lo que Dios dice es la verdad. Lo que el Señor habla en la profecía es verdad. Hebreos 10:23 dice que mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Las cosas que el Señor ha prometido son fieles y verdaderas y nosotros podemos confiar completamente en ellas, porque si el Señor habló, eso va a suceder y podemos confiar absolutamente en ello. Pero estas personas de los que habla aquí, estas personas se burlan porque ellos dicen que por muchos años hemos escuchado las mismas advertencias, que Él viene, que Él regresa, que Él va a traer juicio, pero nada ha pasado. Y entonces rechazan la palabra de Dios porque ellos ven la historia y entonces falsamente dicen que los padres de la fe vivieron y murieron y nada sucedió de esas advertencias que Dios había hecho acerca del juicio. El Señor ha traído juicios catastróficos sobre la gente a lo largo de la historia. Y por eso es que muchos de los imperios que antes fueron tan resplandecientes ahora ya no existen. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Todas las cosas continúan así desde el principio de la creación, o nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esta es una falsa filosofía de universalismo, en la cual los ateos o las teorías ateas de la evolución se basan, que todas las cosas están iguales por siglos y que no vemos ninguna diferencia. Y es lo que ellos dicen que sucedió en la evolución, que las capas geológicas se formaron año tras año a través de millones de años, y por eso piensan que las condiciones de este planeta nunca han cambiado por millones de años y así seguirán para siempre.
Y ellos se burlan ante la creencia de que un juicio catastrófico vendrá de parte de Dios. Ellos dicen, ¿cómo va a suceder una cosa así si nunca ha sucedido? Ellos se burlan de la idea de que de repente el Señor vendrá y todo va a cambiar. No, ellos dicen, eso no va a cambiar, nada va a cambiar, todos vamos a estar igual que en el pasado. Y eso es lo que prevalece en nuestro mundo hoy en día. ¿Por qué la gente se burla de la idea de Dios, de que Dios va a venir? Ellos lo ridiculizan y ellos no creen en eso. ¿Y por qué es así? Bueno, porque el Señor va a venir y va a pedir cuentas de todo lo que la gente está haciendo. Ellos tienen que dejar su pecado y tienen que dejar que el Señor cambie su estilo de vida, pero ellos no quieren hacerlo. Y por eso entonces ellos han decidido rechazar la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo la gente reacciona ante la palabra. Y a mí me preocupa mi país. Nuestra nación está pasando por un juicio que podemos encontrar en Romanos capítulo 1. Porque hemos rechazado a Dios, porque Canadá ha rechazado las leyes de Dios y ahora estamos empezando a llamar la Biblia como algo que discrimina a la gente. Han confiado más en el hombre que en Dios, sirven más al dinero que a Dios. Y en este juicio, el Señor le está dando al hombre lo que quiere, lo que está pidiendo. Segunda de Crónicas 7:14. Vamos por favor a este verso. Segunda de Crónicas 7:14. Tenemos aquí una prescripción de lo que sucede cuando una nación está bajo el juicio de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es la prescripción de Dios. Humíllate delante del Señor, clama a Él y abandona lo que estás haciendo malo. Porque si no es así, lo que vamos a experimentar es la pérdida de sus bendiciones y vamos a empezar a sentir la opresión de los falsos dioses sobre este mundo. ¿Y cómo deberíamos de responder como nación a todo esto? Yo apoyo, por ejemplo, la gente que razonablemente está protestando por todas las cosas que están sucediendo en nuestro país. Pero esa reunión que está sucediendo en Ottawa no es una reunión nacional de arrepentimiento, sino una protesta y una demanda para que las libertades de las que disfrutábamos nos sean devueltas. Pero si nosotros seguimos viviendo de la forma que vivimos, sin confiar en Dios, sin cambiar nuestra relación con Dios,
No, esto no va a mejorar en nada porque vamos a seguir. Me refiero a que voy a hablar en términos generales. Si no cambiamos el corazón, vamos a seguir caminando en esta vida sin el Señor y sin darle cuentas a Dios de lo que hacemos. Seguimos en 2 de Pedro 3:5. Pero intencionalmente olvidan de que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Tal vez en algunas versiones dice, deliberadamente olvidaron que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. La tierra, aquí dice la palabra que surgió del agua y mediante el agua. Pero dice que ellos intencionalmente olvidan o ignoran lo que sucedió. La palabra es tan poderosa que podemos ver en Génesis 1 como Dios habló y sucedió esto. Dios habló y surgió el mundo, surgió la luz, surgieron los animales, las plantas, solamente por la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que alabar al Señor? Porque Él es nuestro creador y Él nos creó con el propósito de que tengamos una relación con Él, porque solo así podremos encontrar el verdadero gozo. Pero la gente ha decidido olvidar esta verdad, ignorarla, negarla. Algunas personas son ignorantes porque nunca han sabido, porque nunca han tenido la oportunidad de escuchar. Y bueno, hay personas así, pero hay personas también que son ignorantes porque tienen retos mentales y no pueden entender estas cosas. Pero estos burladores son ignorantes no porque no puedan saber, sino porque no quieren saber. Son personas intelectuales, pensantes, doctores, políticos, teólogos. Pueden ser personas bien selectivas ante lo que creen, pero deliberadamente se rehúsan a entender verdades que son inconvenientes para ellos, porque no quieren cambiar su enfoque, no quieren cambiar lo que están haciendo. Y entonces por eso se burlan de la verdad y hablan cosas que no saben. Y ellos llegan a la conclusión, bueno, de hecho, ni siquiera queremos creer en Dios. Y ellos llegan a la conclusión de que no existe Dios porque no les conviene. Y eso no tiene ningún sentido porque Dios existe y vendrá a juzgar. Verso 5 de Génesis 6. Segunda de Pedro 3, del 5 al 6, nuevamente dice que deliberadamente ellos olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. En el verso 4, ¿se acuerdan que dijeron ellos? ¿Qué pasó con esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero, de hecho, esto no es así. Ellos tienen que recordar que en los tiempos antiguos hubo, en los tiempos de Noé, una catástrofe, una inundación
catastrófica que destruyó toda la tierra y toda la vida del planeta, excepto por aquellos que fueron salvados por Dios en el arca. Fíjense lo que los burladores ignoran deliberadamente. Génesis 6, versos 5 al 8. Al ver el Señor que la maldad del humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: ahora el Señor que había hablado palabras para que existiera el hombre, ahora está hablando palabras de juicio. Verso 7, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé era un amado de Dios, así como la gente a la cual Pedro les está escribiendo. Génesis capítulo 7, verso 11. Ahora, todas las cosas estaban bien, normales, la vida era normal, la geografía y las condiciones meteorológicas, todo estaba normal. Pero Génesis 7:11 dice que cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Todo estaba normal, todo era lo mismo todos los días, las estaciones iban y venían, todo era predecible y de repente, porque Dios habló, todo cambió. Verso 19 del mismo capítulo 7. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Verso 23. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Así que aquí vemos claramente que las cosas no han continuado como si nada desde el principio de la creación. Ha habido cambios. Cuando el Señor habló hace unos 4,500 años, sucedió que llovió de esa manera. Es como si viéramos el agua subir hasta las montañas más altas que se ven desde aquí, desde Calgary. Vemos aquí en la palabra cómo del interior de la tierra fluyeron las aguas y del cielo fluyeron las aguas y fue una catástrofe y todo sucedió como Dios dijo que sucedería. Y Dios dijo que lo hará nuevamente. Y todo indica que nosotros estamos a punto de que esto suceda. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Nuestro mundo, que voluntariamente ignora todas estas cosas, continúa funcionando como si nada. Y la gente sigue rechazando a Dios y sigue viviendo sin Dios todos los días como si nada. Y
Ellos piensan que como no pasa nada, entonces no hay Dios. Pero esa no es una excusa. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué crees tú entonces que está sosteniendo el universo? ¿Qué es lo que mantiene nuestro planeta girando a la velocidad que gira todos los días? ¿Qué es lo que mantiene a la luna, al sol, a las estrellas, a los planetas moviéndose de una forma precisa? ¿Qué es lo que ha mantenido por años y años todo esto funcionando de una forma constante y predecible? ¿Por qué? Bueno, pues porque segunda de Pedro dice, verso 7, que el cielo y la tierra están siendo preservados por esa misma palabra de Dios. Pero el hombre no quiere entender eso. Ellos piensan que todo ocurre por casualidad. Imagínense, ¿cuáles son, qué probabilidades hay de que un carro sin conductor se mantenga girando y no choque? ¿O qué probabilidades hay que tú mismo cierres los ojos, te tapes los oídos y empieces a caminar por todos lados sin tropezarte, sin chocar con nada? Lo mismo con este mundo. Nuestro mundo gira y nuestro universo se preserva por el poder de Dios, porque Él nos está cuidando. Por su palabra, el Señor está preservando con su palabra el cielo y la tierra año tras año. Pero el Señor ha prometido que un día vendrá el juicio sobre este mundo. El Señor tiene el día marcado en su calendario. Él prometió que nunca más habría un juicio por agua, pero vendrá un juicio por fuego. Sodoma y Gomorra fueron quemados hasta las cenizas por fuego y azufre que cayó del cielo. Y algo así más o menos veremos en el futuro. Deuteronomio 32:22 es una de las primeras referencias que Dios hace acerca de este juicio futuro. Deuteronomio 32:22. Dios dice, se ha encendido el fuego de mi ira. Está hablando de este fuego, este juicio que viene, que quema hasta lo profundo del abismo, devorará la tierra y sus cosechas y consumirá la raíz de las montañas. Y tú ves las escrituras, ves todos los profetas, Esdras, Nehemías, ves Apocalipsis, Oseas, Nahum, Habacuc, Sofonías, la misma advertencia. Viene el juicio. Vamos a Apocalipsis capítulo 8:7. Tenemos una descripción de este juicio. Apocalipsis 8:7. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Más adelante en el capítulo 9, verso 18, dice que la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego. Humo y azufre salían de la boca de los caballos. Apocalipsis 16, verso 8 y 9. Todas estas son descripciones. En Apocalipsis 11:5 dice que
que si alguien quiere hacerle daño, ellos lanzan fuegos por la boca y consumen a sus enemigos. Apocalipsis 16:8, verso 9, dice que el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. Mateo capítulo 25, 41. Aquí estas escrituras hemos visto acerca de este juicio por fuego. Sí, hubo uno con agua, pero ahora vemos el de fuego. Mateo 25, 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vamos de regreso a segunda de Pedro. La Biblia dice, como resultado de su juicio, es la perdición de los malvados. ¿Pero qué es la perdición? Bueno, significa la separación completa de Dios y de su bondad y la pérdida de todo lo que había para que ellos disfrutaran la vida. Y entonces van a existir para siempre en miseria, sin esperanza de salvación, porque Dios los deja solos, los abandona a su suerte. Y todo esto sucederá porque Dios así lo mandó. Dios está preservando la tierra, pero ha ordenado que un día venga el juicio. La misma palabra que el Señor usó para crear todo es la misma palabra que nos preserva hasta el día de hoy. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y caminamos en la palabra de Dios, es una forma buena, gratificante de caminar, porque estamos con el Señor. Y la palabra del Señor, que tiene el poder de crear y de proteger, esa misma palabra va a destruir a aquellos que se rebelan en contra de Dios. Y nosotros, cuando caminamos con el Señor, Él nos protegerá y Él nos dará gozo abundante. Pero si no caminamos con Él, seremos destruidos entonces. Tenemos que creer en la palabra de Dios para ser protegidos por ella. La palabra de Dios tiene poder, poder de salvación para todo aquel que cree. También por esa palabra creemos que hay salvación, porque Cristo mismo es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios es vida y es verdad. Por eso es que Dios tiene un enojo tan intenso en contra de los falsos maestros que están desviando a su pueblo. Pero Dios desea que seamos salvos. ¿Creerás en el Señor? ¿Confiarás en Él para salvación? Look back at the first word in chapter 3. En el capítulo What did 3 it begin with? vimos que empezaba Beloved, con una palabra que decía amados especially loved o child, queridos, member of como, my o family. hijo querido, hijo amado, miembro de mi familia, hijo de mi familia. Hebrews chapter 6 and verse 9. Hebreos use the capítulo exact same 6, word verso to 9, contrast believers, usa exactamente la misma beloved, palabra with para those facing the contrastar judgment of a los God. creyentes Hebrews 6 verse 9 says, de aquellos "But", que merecen el juicio contrast de with the Dios. judgment that's coming, "But, beloved, En cuanto a ustedes, we are queridos confident hermanos of better o things amados concerning hermanos, you. Yes, aunque nos things that expresamos así, accompany estamos salvation. seguros de que les espera lo Beloved, mejor, es God decir, has chosen to lo que save atañe a la salvación. But Dios quiere there is judgment salvarlos. coming upon this world. Viene juicio sobre So, esta tierra, therefore, go pero el into all Señor this world and
ha provisto salvación. Por eso proclamen las buenas nuevas de salvación a este mundo para que seamos salvos. Padre Celestial, te pido que tu Espíritu Santo obre en esas personas que no son parte de tu familia, Señor. Te pido que te manifiestes a ellos. Padre, pido que ellos tengan fe en su corazón, que ellos sean convencidos de pecado y que se arrepientan y que confíen en ti. Solo tú, Señor, puedes darles una vida nueva. Señor, te pido por esta salvación para los corazones de muchos. Te pido, Señor, que tú llenes nuestros corazones con compasión para aquellos que están al borde, Señor, de este juicio. Pido, Señor, que tú les rescates, que nos envíes en el poder de tu Espíritu Santo a estas personas, Señor. Líbranos de miedo, líbranos, Señor, de tener vergüenza, Señor, de ser tímidos para compartir. Llévanos, Señor, con tu palabra a los perdidos. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te pido por tu mano de protección sobre tu iglesia. Te pido que nos guardes de mentiras, de engaños, y de todo, Señor, lo que está tratando de robarnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser vigilantes. Y, Señor, ayúdanos a crecer y ayúdanos a tener victoria, Señor, en medio de este mundo. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres el que das la victoria. En el nombre de Jesús, amén.